Buenas tardes, compañeros de microbiología. Es un gusto saludarlos y desearles éxitos. Hoy vamos a empezar con nuestro nuevo curso de microbiología, pero para eso vamos a conocer algunos pequeños conceptos acerca de la clasificación de los microorganismos. Pues sin más preámbulo, vamos adelante. Los microorganismos en términos generales podemos decir que son ubicuos, es decir, que se encuentran en la naturaleza, es decir, en todas partes o habitan en todas partes. Crecen en todos los ambientes conocidos o prácticamente en todos los ambientes conocidos, a excepción de los equipos o las áreas o los productos que han sido esterilizados por el mismo ser humano. Estos microorganismos son capaces de intervenir en muchos procesos industriales y también tienen la particularidad de que muchos de ellos son beneficiosos. Sin embargo, existen algunos de ellos que no. Es decir, que nos causan enfermedades, que son dañinos a las plantas, que son dañinos a los animales y que obviamente también son dañinos a los seres humanos, causando enfermedades o causando intoxicaciones. Los microorganismos pueden ser clasificados de distintas maneras, de distintas formas, lo cual puede depender mucho de su forma, es decir, la forma microscópica, de sus características microscópicas, su morfología microscópica, la coloración, basados, por ejemplo, en la coloración de Gram, su patogenicidad, es decir, la capacidad que el microorganismo tenga de causar o no una infección o una intoxicación, sus requerimientos de oxígeno, sus requerimientos nutricionales, su temperatura y la aplicación de estos microorganismos en algún proceso. Siguiendo con la clasificación, podemos mencionar que de acuerdo a su morfología, los microorganismos se pueden clasificar, por ejemplo, en cocos, en bacilos, en vibrios, en otras formas. Sin embargo, aquí en esta diapositiva tenemos esta imagen. Esta es una observación microscópica de la formación de cocos. Estos son los llamados coquitos y en la parte de abajo tenemos los llamados bacilos, que son dos de las formas microscópicas o morfología microscópica que podemos encontrar de las bacterias. También podemos hablar con respecto a su coloración. Para eso nos basamos en la famosa coloración de Gram. Esta coloración de Gram tiene la particularidad que a muchas de las bacterias que existen en la naturaleza, en los alimentos, en términos generales, las puede clasificar en dos grandes divisiones, las llamadas bacterias Gram positivo, las cuales se tiñen de color morado, tal y como vemos en esta imagen. Estos coquitos son Gram positivo porque se tiñen de color morado. Y también tenemos a las bacterias Gram negativo, que son las que se tiñen de color rojo, como el ejemplo que tenemos en la parte de abajo. Entonces, resumiendo, por su coloración de Gram, las bacterias se pueden clasificar en bacterias Gram positivo, se tiñen de color morado, y bacterias Gram negativo, que se tiñen de color rojo. Siguiendo con las clasificaciones por su requerimiento de oxígeno, podemos clasificar a las bacterias en bacterias aeróbicas, que son las que necesitan de oxígeno para poder crecer. Bacterias anaerobias, que son bacterias que crecen en ausencia de oxígeno. Y por último tenemos las llamadas bacterias anaerobias facultativas o microaerofílicas. Estas bacterias son capaces de crecer en presencia de pequeñas cantidades de oxígeno para poderse desarrollar. También tenemos a la clasificación de las bacterias por su temperatura, por su requerimiento de temperatura, que sería, por ejemplo, la temperatura de incubación. Tenemos a las llamadas psicrófilas. Las bacterias psicrófilas, esas les gusta algo el frío. Son bacterias que crecen a temperaturas de refrigeración, normalmente entre 2 y 10 grados, que es la temperatura usual de una refrigeradora clásica. Tenemos a las mesófilas, que son bacterias que regularmente crecen a temperaturas cercanas a las del cuerpo humano, es decir, 36, 37 grados Celsius. Aquí es importante recalcar que muchas de las bacterias que son patógenas para el ser humano en términos generales son
de crecimiento del rango de mesófilas, es decir, que crecen entre 35 y 37 grados Celsius. Y luego tenemos a las bacterias termófilas, que ya son bacterias que crecen a altas temperaturas, a temperaturas superiores. Luego tenemos la necesidad, por ejemplo, de que algunas bacterias crezcan de acuerdo a ciertos requerimientos nutricionales o al consumo de algún ingrediente, algún aditivo, algún producto, alguna molécula en términos generales, algún compuesto. Por ejemplo, tenemos a las bacterias homofílicas, halofílicas. Las bacterias halofílicas crecen en concentraciones altas de sal, en concentraciones altas de sal. Las bacterias osmofílicas son las que crecen en concentraciones de azúcar. Las lipolíticas, bacterias que degradan las grasas y aceites. Y las proteolíticas, por ejemplo, bacterias que degradan a las proteínas. Aquí hacemos un pequeño paréntesis, no son homofílicas, son halofílicas, son bacterias que crecen en concentraciones altas de sal, haciendo la aclaración del término. Luego también tenemos la clasificación basado en que si son patógenas o no. Por definición, una bacteria patógena, un microorganismo patógeno, es el que es capaz de causar daño o una intoxicación o una infección a un ser humano, a una planta o a un animal. Y luego tenemos las llamadas saprófitas, bacterias saprófitas, que son las que no causan enfermedades. Ojo, técnicamente una bacteria saprófita o un microorganismo saprófito no es, por definición, no es capaz de causar una enfermedad. Sin embargo, si se dan ciertas características nutricionales, si se dan ciertos requerimientos de un huésped, por ejemplo, o si se dan ciertas condiciones, esta bacteria saprófita en un momento dado puede provocar o ser causante de algún tipo de infección. Así que mucho ojo con el término saprófito. Y luego tenemos a las bacterias deteriorantes. Pues las bacterias deteriorantes es un término que se aplica más a la relación microbiológica de las bacterias y los alimentos. Es decir, un alimento puede ser deteriorado, puede ser descompuesto por las llamadas bacterias deteriorantes. Estos grupos deteriorantes de bacterias o de hongos inclusive pueden causar que las características organolépticas con las cuales un producto sale al mercado, estas características iniciales sean alteradas, es decir, el producto deja de ser como era originalmente, se degrada y por ende ya no es apto para consumo humano. El producto fue deteriorado. Luego, pues tenemos otras divisiones que podemos incluir. Por ejemplo, desde el punto de vista morfológico, según su agrupación, podemos encontrar a los cocos. Estos a su vez se pueden dividir en diplococos, cuando son cocos en forma de pares, streptococcus, cuando son cocos en forma de cadenas, staphylococcus, cuando son cocos en forma de racimos, como racimos de uvas, los llamados tetracocos, cuando son cocos en forma de tetras, en forma de cuatro, también conocidas como sarcinas. También es importante mencionar a la familia de las enterobacterias. La familia de las enterobacterias es una familia que tiene gran cantidad de géneros y una gran cantidad de especies bacterianas, las cuales por definición podemos decir que generalmente se definen como bacilos gram negativo, no esporoformadores que fermentan los azúcares que generalmente son anaerobios facultativos o aerobios. Esta familia incluye a géneros muy importantes, por ejemplo, el género Salmonella, al género Shigella, al género Escherichia, el Escherichia coli, en términos particulares, ahí es género y especie, Escherichia coli, que es considerada, es la bacteria considerada indicadora de contaminación fecal. Tenemos a la Yersinia y también otra serie de géneros que también pueden causar un sinnúmero de enfermedades. Aquí también podemos incluir al grupo coliforme. Los coliformes pertenecen a la familia de las enterobacterias, que a su vez se dividen en coliformes totales y coliformes fecales, y en la actualidad, en lugar del término fecal, podemos llamar termoresistentes. Y por último, mis estimados compañeros,
colegas microbiólogos, vamos a hablar un poquito de algunos patógenos que podemos mencionar. Dentro de ellos está la salmonela, la shigella, el estafilococo aureus, la listeria monocetógenes, el bacillus cereus, el vibrio cólera, el Clostridium perfringens y la Escherichia coli. Estos géneros son algunos de los cuales vamos a ir conociendo poco a poco conforme vayamos desarrollando este interesante curso de microbiología a lo largo del tiempo en el cual estaremos acá presentes. Así que, compañeros, muchísimas gracias por su atención y los espero en el próximo video.